¿Desea Javier Milei, tal como le reprocha Juntos por el Cambio, que el dólar siga subiendo y por tanto el peso se siga depreciando? Veámoslo. Polémica en Argentina, bastante impostada, eso sí, por las siguientes declaraciones de Javier Milei. ¿Sigue el plan de dolarización? Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que para nosotros esto es eliminar el Banco Central, te diría que es parte de nuestra, es una política inamovible, básicamente porque creemos que hay una cuestión de índole moral, que robar está mal, hay una cuestión de índole técnica, y es que, digamos, la cantidad de dinero en la economía la determina la demanda de dinero, no la oferta de dinero. La oferta lo único que hace es determinar el nivel de precios. Nosotros tenemos después distintas alternativas para hacer la dolarización y nosotros creemos que el principal problema es político, porque con el señoriaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, los políticos le robaron a los argentinos de bien en los últimos 20 años 280.000 millones de dólares. Entonces yo le preguntaría a ustedes si están de acuerdo que los políticos nos roben 280.000 millones de dólares o que nos roben 25.000 millones de dólares por año como están haciendo ahora. Me parece un escándalo, ¿no? ¿Y dónde está la polémica en esto que ha dicho? Pues en la primera parte. En la parte de que dolarizar es tanto más fácil cuanto más caro esté el dólar. Es decir, cuanto más barato esté el peso frente al dólar. Desde Juntos por el Cambio han interpretado o han querido reinterpretar estas palabras de Javier Milei para dar a entender que Milei desea un dólar muy alto, es decir, un peso muy depreciado. Por ejemplo, Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, escribió en X lo siguiente: no vale todo para defender la dolarización. Milei dijo que cuanto más alto está el dólar, más fácil será dolarizar. Con su propuesta te destruye el bolsillo y te encarece los precios. Todo para justificar su dolarización. Es conocida la teoría: cuanto peor, mejor. En el medio, 46 millones de argentinos que están cada día más pobres. Y Carlos Melconian, el economista de Patricia Bullrich, la persona que ocuparía el Ministerio de Economía en un posible gobierno de Patricia Bullrich, replicó a Javier Milei con lo siguiente: cuanto más sube mejor, cuanto más sube mejor. Se cae la careta, que es algo que reconoció un gran profesor, Carlos Rodríguez. Dijo, no, para esto necesitamos licuar, para esto necesitamos plambones. Para mi tía, que no entiende qué es licuar ni plambones, salvo que lo haya agarrado el plambones, es que cuanto más sube el dólar, que te viene bien a vos para una dolarización desordenada, el salario se hace puré, hermano. Puré se hace. Si han escuchado bien a Carlos Melconian, y si no ahora lo volveremos a poner, creo que la manipulación es tremendamente obvia. Javier Milei no ha dicho que cuanto más se deprecia el peso, cuanto más suba el dólar, mejor. Ha dicho que cuanto más suba el dólar, cuanto más se deprecie el peso, más fácil es dolarizar. Comparemos de nuevo lo que dice uno con lo que dice el otro. Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Cuanto más sube, mejor. Cuanto más sube, mejor. Decir que cuanto más sube el dólar, cuanto más se deprecia el peso, más fácil resulta dolarizar, constituye meramente un enunciado descriptivo. Javier Milei únicamente está describiendo cómo es la realidad, cómo son las cosas. Efectivamente, cuanto más se deprecia el peso, más fácil resulta dolarizar porque más barato es recomprar con dólares todos los pesos emitidos. En el extremo, si hubiese una hiperinflación, con muy pocos dólares podría recomprar todos los pesos en circulación y por tanto dolarizar sería facilísimo. Ahora bien, decir que cuanto más se deprecie el peso, mejor, no es un enunciado descriptivo, como el de Milei, sino un enunciado valorativo. Con él se pretende expresar una preferencia. Prefiero que el peso esté muy depreciado a que no esté tan depreciado. Y obviamente, si Milei hubiese expresado una preferencia de que el peso, cuanto más depreciado, mejor, pues las críticas que le han dirigido desde Juntos por el Cambio sí serían unas críticas fundamentadas. Si Milei deseara una fuerte depreciación del peso, lo que estaría deseando es una fuerte expropiación
del ahorro de los argentinos, un fuerte empobrecimiento de los ciudadanos argentinos a manos de un Estado que defrauda sus compromisos en materia de estabilización monetaria. Pero justamente en las mismas declaraciones en las que Milei constata que cuanto más se deprecie el peso, más fácil y más urgente y necesario, habría que añadir, resulta dolarizar, en esas mismas declaraciones está justamente argumentando por qué hay que cerrar el Banco Central para que el robo sistemático a los ciudadanos argentinos a través de la inflación no se pueda reproducir en el futuro. Eliminar el Banco Central es una política inamovible, básicamente porque creemos que hay una cuestión de índole moral, que robar está mal. El principal problema es político, porque con el señoriaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, los políticos le robaron a los argentinos de bien en los últimos 20 años 280.000 millones de dólares. Por tanto, Milei dice lo que dice. Milei constata que cuanto más se deprecia el peso, más fácil es dolarizar. Y Milei no dice lo que no ha dicho, que cuanto más se deprecia el peso, y por tanto cuanto más empobrece el Estado argentino a los ciudadanos argentinos, cuanto más se deprecia el peso, mejor. Ese mejor no lo ha pronunciado Milei, sino Melconian manipulando a Milei. Otra cosa distinta es que Javier Milei prefiera que todo el ajuste cambiario que todavía le queda al peso, que va a ser inevitable que sufra el peso durante los próximos meses, otra cosa es que Javier Milei prefiera que todo ese ajuste, o la mayor parte de ese ajuste, se produzca, se consume, antes de que él, si llega a ganar las elecciones, asuma la presidencia. Es decir, que el marrón que ha perpetrado el kirchnerismo se lo coma el kirchnerismo y no Javier Milei. Esa sí es una preferencia que Milei no ha expresado, no ha verbalizado, pero que entiendo que tiene Milei, como también la tiene Bullrich, aunque no la haya verbalizado. Porque obviamente, si al peso le queda ajuste frente al dólar, y le sigue quedando ajuste frente al dólar debido, y no lo perdamos de vista en esta refriega entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, debido, sobre todo, a las políticas kirchneristas y a las políticas inflacionistas del actual ministro de Economía y candidato a la presidencia del gobierno de Argentina, Sergio Massa, si al peso le queda ajuste frente al dólar, obviamente Bullrich tampoco querrá que ese ajuste responsabilidad de Massa llegue bajo una posible presidencia de Bullrich. Pero eso no significa que ni Milei ni Bullrich quieran que el peso se deprecie. Querrán en todo caso que la depreciación que ya está latente como consecuencia de las políticas inflacionistas de Massa se materialice bajo la actual presidencia kirchnerista. Pero eso no significa que Milei o Bullrich deseen que Sergio Massa siga aplicando políticas inflacionistas que destrocen todavía más el valor del peso. Querrán en todo caso que ese destrozo no se oculte debajo de las alfombras y se refleje en valor de mercado cuanto antes mejor. Y en suma, lo único que ha dicho Milei es que cuanto más destroce al peso Sergio Massa, más fácil será dolarizar. Pero de ahí a que Javier Milei desee que Sergio Massa siga destruyendo concienzudamente el valor del peso, media un trecho enorme. Un trecho que se llama manipulación.